Bueno, si aquí, así que ya saben, si lo quieren apercollar, ustedes son nuestra familia hoy. Literal. No tenemos más familia que ustedes. Y cuando pensemos en la iglesia, pensemos en eso. Cuando hablamos de familia, ¿verdad? La mayoría de ustedes tienen otras familias. Bueno, Alberto y Zule en un sentido bien lo mismo que nosotros. La iglesia de su familia, porque su familia está lejos. Entonces yo creo que también por eso cuando la Biblia habla de los extranjeros, dice como que seamos, diría, muy intencionales, ¿verdad? Porque sin duda el pueblo de Dios se convierte en la familia. La extensión de Dios de la familia. Así que gracias por estar aquí, ¿verdad? Y qué bonito haber cantado junto con Rodri hoy. Y podemos orar también que Peñarol gane para que así le dé una alegría aquí a mi esposo. Un 3-0. Bueno, ahí ya les contaremos después si ganó o perdió Peñarol. Más le vale que gane. Bueno, muy bien, Chus. Si me ayudas con la presentación, por favor. Y hoy tenemos el segundo suelo que vamos a estar viendo. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Para saber, que levanten la mano. Ok, hubieron bastantes. Entonces, vamos a estar estudiando lo que es la parábola del sembrador. Si alguno de ustedes no recuerda o no sabe qué es esta parábola, es esta donde dice, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar y va a un terreno y no le va muy bien en el otro, tampoco mucho fruto en el otro, y hasta un cuarto dio mucho fruto. Entonces, en vez de hablar de la parábola por entero, pensamos que sería muy interesante ir viéndola por pedacitos, por cada pedazo de terreno, porque cada uno de esos pedacitos nos enseña algo. Entonces, Dani comenzó la semana pasada y habló de cuando esa semilla se siembra junto al camino, ¿qué pasa? Y hoy vamos a hablar entonces qué pasa cuando una semilla se siembra o cuando la semilla se siembra en suelo, dice aquí, rocoso, en las piedras. Y dice así, Mateo 13, 4-6, ahí estamos. Dice, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de las semillas cayó junto al camino. Esto fue lo de la semana pasada. Y vinieron las aves, ¿y qué hicieron? Se la comieron. Ahora, hoy vamos a estudiar esta otra, el verso 5. Dice que otra parte de esas semillas cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Y pronto brotó. Y capaz que hasta ahí uno podría decir, ¡ay, qué bueno! ¿Verdad? Rapidito, ¿verdad? Y salió la plantita. Pronto brotó. Dice que porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, ¿qué le pasó? Se quemó y se secó porque no tenía raíz. Entonces, muy rápido así brotó, pero muy rápido se secó porque no tenía raíz. Y una de las cosas que Dani nos recordaba la semana pasada, que quisiera traer a colación, es que cuando hablamos de estos terrenos y cuando estamos hablando, ¿verdad?, de estos ejemplos o parábolas, como se le llama este tipo de enseñanzas que Jesús daba, en este capítulo está hablando de las parábolas del reino. Entonces dice que Jesús no simplemente está contando historias, sino que está revelando cómo opera el reino de Dios en los corazones humanos. Y cuando hablamos del reino de Dios, lo que estamos diciendo es cómo opera el gobierno de Dios, que si nosotros decimos Dios es el Señor de mi vida, ¿qué significa eso? ¿Cómo eso opera? ¿Cómo produce fruto? ¿Cómo nos transforma? ¿Cómo se ve? ¿Será algo bueno o no será algo bueno? ¿Verdad? Entonces estamos hablando de ese hecho de decir, bueno, Dios es el rey. ¿Y cómo se ve? ¿De acuerdo? Entonces, volviendo aquí al texto, vean que es un texto muy cortito, en un sentido podríamos decir sencillo. Tenemos una semilla que sí da un fruto. No es que no dio, da un fruto. Lo que pasa es que ese fruto, ¿ustedes les ha pasado alguna vez que compraron una planta bien bonita? Y usted, ay, qué linda. Y al día siguiente está, bueno, eso le pasó a esta semilla. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué significa esto? Y Jesús, unos versos después, explica qué quería él decir
con este pedacito del texto. Dice en los versos 20 al 21 que aquella persona que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en el momento la recibe con gozo. ¡Uy, qué bueno! Pero su gozo dura poco, por tener poca raíz. Y dice que cuando viene la aflicción o la persecución, las dificultades por causa de la palabra, se malogra, se dañó ese fruto, se secó. Ahora, vean aquí esto clave: recibe con gozo la palabra del reino, ¿ok? Recibe con gozo la enseñanza, pero rapidito el gozo se le va, porque la aflicción hace que ese fruto se malogre, porque había una raíz muy corta. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven esto en su vida, en nuestra vida hoy? ¿Lo ven de alguna forma? Les escucho, si se le ocurre a alguno alguna idea, ¿cómo lo ven? Ya iba a decir Susi, pero no, era esta. A ver si a alguien se le ocurre. Claro, pero el tema aquí justamente es que no está hablando de la semilla fértil, está hablando de cuando viene la palabra, llega con gozo y se esfuma. Sí, don Jorge. Como las piedras que estamos frenando, digamos, la palabra, el fruto, digamos, de la palabra, ¿verdad? De la Dice don Jorge que quizás que somos duros de corazón. Ok. Va aquí Hilda y después Zule. Un emocionalismo que no pasa de ser eso. Zule y después vi a Luisfer, ¿verdad? Ah, ok. Bueno, yo lo veo mucho en nosotros, en mí también personalmente, cuando Dios le habla a uno por medio de su palabra y uno, tiene toda la fe y la esperanza en cierta situación que pueda uno estar viviendo, una situación que es muy difícil, y de pronto uno dice, bueno, tengo la fe y la esperanza, el Señor me habló acá y todo, pero de pronto esa situación se pone un poco más difícil y a veces es cuando puede pasar eso. Entonces como que se nos olvida en ese momento lo que Dios habla a nosotros. Es lo que a veces sucede mucho. Rodri, entonces, porque creo que Luisfer dijo que ya no, ¿verdad? Iba a decir lo mismo que dijo Luisfer, pero no. Bueno. Yo leo esto y pienso en a quién no le gusta escuchar que lo aman. ¿Verdad? Y a nosotros nos encanta pasar por ese periodo de enamorarnos, de sentir amor y de sentir que nos aman. Pero así como en el matrimonio, a veces simplemente nos amamos y a veces simplemente pasan cosas que nos pueden amargar un poquito. La vida es así. Y a veces, a veces no. El Evangelio tiene esa cuestión de que es un poco difícil a veces de llevar a cabo, de vivirlo. Entonces hay mucha gente que quizás haya sentido esa cuestión de el gozo, la alegría, el amor de Dios, y sin embargo, como no se han comprometido en un amor recíproco con Dios, de repente las aflicciones, los problemas empiezan a venir y nos ahogan. Y se terminó, hasta acá llegó mi amor, dice un dicho. Porque vean qué interesante, Gelo viene por aquí. Vean qué interesante, ¿verdad? Viene la palabra gozo, o sea, hay algo que se recibió con mucha alegría, pero también habla entonces de aflicción y persecución. Pero vean que dice aquí por causa de la palabra, ¿verdad? No es porque tomé una mala decisión y entonces por la mala decisión que tomé me viene una situación difícil. No, es más bien cuando uno dice, estoy tratando de hacer todo bien,
soy honesto, esforzado, honrado y tal vez estoy, ¿verdad? De verdad orando más, hasta buscando más a Dios y me pasan estas cosas, ¿verdad? Gelo. Bueno, pienso que la planta se seca porque le falta agua. Ah, ¿Verdad? interesante. Y estaba como ligando el texto aquel de la mujer samaritana y que Jesús se acercó y le dijo el que viviera de mi agua, ¿verdad? Entonces pienso que tal vez el tener poca raíz, ¿verdad? En la palabra del Señor no nos permite tener esa frescura en los momentos de crisis tan, ¿verdad? Que demanda más, ¿verdad? Porque cuando estamos en una condición donde necesitamos respuestas, necesitamos tener unas raíces fuertes, sustentando lo que estamos sobreviviendo, ¿verdad? Y creo que la palabra, dependiendo si nuestra raíz está por encima, probablemente no llegamos a tener esa profundidad donde el manantial está corriendo y pueda la planta tener un color diferente, ¿verdad? Nutrirse, ¿verdad? Puede ser, y vean qué interesante, por ahí decía don Jorge, ¿verdad? Quizás es, ¿verdad? Las piedras es como un corazón duro. Y ahora dice que lo capaz es que le falta agua, ¿verdad? Esa plantita, y por eso no echó, ¿verdad? Semilla, la raíz más profunda, ¿verdad? ¿Hay alguien más que quiera compartir algo? Creo que muchas veces pasa también que, como todo entra por el cerebro y el raciocinio, ¿verdad? Muchas veces se quedó ahí en la mente, pero no bajó al corazón. Y creo que ahí es donde se pierde, ¿verdad?, la raíz, porque si a mí hoy me dicen, ¿verdad?, el versículo que leemos, que Dios estará conmigo siempre, que es el que me esfuerza, pero mañana tengo una situación difícil y esa palabra no llegó a mi corazón, en la balanza la situación difícil va a poder más que lo que estoy recibiendo de Dios, ¿verdad? Porque mentalmente analizo y la situación tiene toda la pinta de ser más fuerte, pero si esa palabra baja a mi corazón y yo la atesoro y la cuido como una planta, realmente va a tener el poder de aún en medio de las situaciones difíciles dar fruto, ¿verdad? Más bien la situación difícil sería como un abono, un estimulante, un fertilizante, ¿verdad? Para que siga más bien enraizando cada vez más y profundizando cada vez más. Yo voy un poco por ahí, por donde fue Rafa. Ah, sí, dele, Randall. Randall primero que está por aquí. Dos o tres cositas. Una, hoy se sabe con precisión que a cualquier edad uno puede aprender cualquier cosa. A cualquier edad, puede tener 80 años y puede aprender un nuevo idioma o una nueva carrera. Aquello de que ya estoy muy viejo, ya no. La otra realidad es que hay demasiada información en este mundo en el que vivimos hoy y no es posible retener y profundizar todo lo que se escucha. Entonces uno tiene que buscar, y no todos aprendemos de la misma forma. Entonces yo escucho algo muy bonito hoy, pero queda un primer nivel en la tarde con cualquier aflicción o cualquier circunstancia, ya se me olvidó. Entonces, para que eso baje y profundice, yo tengo que entender cómo aprendo yo. Una de las cosas es, primero, tener ganas y deseos y estudiar con gozo. Si uno no se enfrenta al conocimiento con gozo, no se profundiza. Entonces, yo debo entender en qué entorno aprendo mejor. Y si yo quiero que algo que escuché baje y se profundice y eche raíz, debo sentarme en el sillón ideal, en el ambiente idóneo, tomándome una coca, un vaso de agua, lo que sea, pero porque me interesa que eche raíces. Entonces, tengo que tener gozo o alegría de aprender algo nuevo y buscar el entorno y la forma en que yo estudio y aprendo. Silvia aprende de una forma, yo aprendo de otra. Yo no puedo aprender en la forma que aprende Silvia. Entonces yo tengo que descubrir eso para que lo que escuche, que primero quedó, como decía Rafa, muy lindo, qué chiva, pero para que no se me olvide en 2 horas, yo tengo que profundizarlo y eso pasa por tener deseo y alegría por aprender y 2, buscar y entender cómo es que aprendo para que la cosa eche raíces y realmente se permee y se forme parte de mi voluntad o de mi aprendizaje. Buenísimo. Doña Lea, Doña C y Lourdes. Bueno, hermana, yo sigo de majadera. A ver. A mí me encanta esa parte de Job que dice, aunque él me matara, en él esperaré, porque Job fue
Yo diría que una semillita bien zarandeada, hermana, pero Ajá. bien firme, ¿verdad? Es lo que quería aportar. Sí, muy interesante, ¿verdad? La actitud de Job, podríamos decir cómo se ve en medio de la aflicción el fruto de él. Sí, doña C. Bueno, a mí se me viene a la mente que uno en esta situación tiene que permitirle y pedirle al Señor que Él escarbe. Y ahí es donde vienen las pruebas, ¿verdad? En cada escarbada que el Señor da es una prueba a veces muy, muy difícil, a veces menos. Pero si Él escarba y escarba, encontrará tierra fértil debajo de las piedras. Muy bueno, muy bueno. Lourdes. Me llama la atención porque Jesús menciona las piedras, esas rocas. Ajá. ¿Con qué las está simbolizando? Porque, bueno, a cada terreno le da diferentes componentes, digamos. Entonces, en mi vida, ¿cuáles son esas piedras que están impidiendo que ya esa semilla que yo recibí con gozo crezcan y se mantenga y dé fruto y toda la vaina? Pero sí me llama la atención, digamos, ahorita estaba pensando en mí, ¿verdad? Ajá. ¿Cuáles son? Bueno, uno podría ser que tal vez el tiempo de oración, ¿verdad? Yo muy feliz y todo, ay, qué lindo lo que, pero mi tiempo de oración, de esa relación, ya voy quitando una piedrita, qué sé yo, la lectura de la Biblia, ya voy quitando otra piedrita, o sea, ¿qué es lo que el Señor me quiere decir con ese tema de que ese terreno tenía piedras? En mi caso, ¿verdad? Excelente pregunta. Y también por ahí ahora creo que hay un texto que nos va a responder eso que estás mencionando, Lourdes, porque también me hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo si mi corazón en algún momento se ha vuelto como este terreno o yo he sido como este terreno, ¿verdad? O sea, podría ser diferente. Me hacía un poco también esa pregunta. Ahora, vean que cada uno de ustedes ha hecho cosas muy valiosas y espero que todos hayamos estado prestando atención. Porque capaz que alguno diga, uy, yo creo que mi corazón capaz que sí ha sido medio piedra, pero por lo duro, ¿verdad? O capaz que mi tema es que yo a veces he estado muy distraído y no le he puesto atención a realmente aprender lo que Dios me está enseñando, ¿verdad? O me falta como más riego, ¿verdad? Más estar con el Señor para que esa semillita dé una raíz más profunda. En fin, ¿no? Cada una de las cosas que ustedes han compartido. Pero yo pensé en esto, sobre todo cómo se ve, a ver, un gozo que brota así rapidito, ¿verdad? Un gozo que escuché algo, ¿verdad? Una palabra que viene de Dios. Y entonces, por ejemplo, se le ponchó la llanta al carro y ya se me olvidó todo lo bonito, ¿verdad? O capaz que tuve una discusión, tuve un problema, pasó esto el lunes, pasó X cosa el martes y todo lo bonito y el gozo, ay, qué lindo que estuvo hoy, se me esfumó, me pasó como la plantita. O capaz, ¿verdad? Puede ser una publicación igual, ¿verdad? Ahora que está muy de moda, vi una publicación y cómo me llegó esto al corazón y hasta le tomé foto y la guardé, porque qué buena que estuvo, pero ¿y qué pasó después con eso? O cosas como, Dios, yo sé que me ama. Si no recuerdo ahora cuál de ustedes mencionaba algo de eso. Creo que fuiste vos, no me acuerdo, Rodri. ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, cuando Dios nos dice, yo sé que me amas, y en el momento digo, ay, sí, yo sé que Dios me ama. O Zule, creo, pero cuando viene la dificultad, ¿será que de verdad Dios me ama? Cuando empieza a escarbar, ¿será de verdad que Dios me ama? Ay, no, esto estaba muy duro. ¿Verdad? Sí. Sí. O gracias por perdonarme, pero a la primera soy yo el que ya estoy, ¿verdad? El brotecito de cuando tal vez se me dijo, si Dios te perdona, en el momento, uy, sí, qué gozo, qué alegría. Pero cuando viene el pensamiento aquí, te cruzan las malas decisiones que tomaste en tu vida, es que yo la verdad, sí que soy, ¿verdad? Y es uno el que está aquí, denle, bla, bla. ¿Dónde quedó ese gozo del momento en que recibimos esa buena noticia de Dios? Eres un buen padre que cuida de mí. Pero de ahí, si a la final de nuevo no lo estoy viendo como quizás yo esperaría verlo, ¿dónde quedó ese gozo?
A la hora entonces de aplicar lo aprendido, ¿dónde quedó el gozo de ese momento que yo dije, qué bonito, qué bueno, cómo confortó mi corazón en ese instante? Y después se secó, se secó. Ahora, ¿cuál fue el problema? Porque en estos terrenos, ustedes van a ver que en 3 de 4 hay un problema siempre. La semana pasada, y los que no estuvieron y quieren escuchar un poquito más, les animamos que puedan escuchar la enseñanza de Dani de la semana pasada. El problema es que esta persona no había entendido la palabra del reino. Ese fue el problema de la semana pasada. Pero en este nos dice que tenía poca raíz, que ese era el problema. Entonces no es como igual tan claro, ¿verdad? Yo me quedé pensando, bueno, poca raíz. Y puede ser a raíz de muchas de las cosas que ustedes mencionaban. Pero bueno, yo estoy estudiando ahora ahí algo, creo que ustedes algunos saben, si no después les puedo contar, que quiere saber. Estoy estudiando y justamente en esta semana que pasó, en la clase nos hicieron una pregunta. Ya van a ver por qué creo que se puede relacionar con esto. Y va un poco con lo que decía Rafa y hasta con lo que decía Randall. La pregunta de mi profesor para nosotros fue, ¿la Biblia es un sujeto o un objeto de estudio? Préstenme una, aquí voy a agarrar una de estas. Muy bien. Si yo agarro, ¿verdad? Aquí la Biblia, estoy leyendo, estudiando. ¿La Biblia es un objeto o es un sujeto de estudio? ¿Qué piensan ustedes? Levanten la mano los que dicen que es un sujeto. Ok. ¿Y quiénes dicen que es un objeto? Sí, las dos. ¿Y quiénes dicen no tengo ni idea cómo responder la pregunta? Sí. Yo me quedé así como ese perrito cuando me hicieron la pregunta. La verdad que también me quedé como un objeto o un sujeto. ¿Verdad? Me quedé así como un poco perdida cuando me hicieron esta pregunta. Pero este ejemplo me ayudó mucho. Cuando yo vengo y me acerco a la palabra de Dios, ¿ok? Por ejemplo, estoy leyéndola. ¿Cómo lo hago? Y yo me identifico mucho con eso que está ahí. No sé si se ve con claridad. Pero es una persona que está con una lupa, ¿verdad? Así examinando todo, tratando, ¿verdad? De ver los detalles y la revisa y vuelve atrás, tratando de resolver el misterio, si fuera el caso, ¿verdad? Entonces yo la estoy observando, tratando de entender, analizando. Esa es una manera en cómo podemos acercarnos a la Biblia. Otras personas están más así, ¿verdad? Es más, doña Glorita ahorita está así, ¿verdad? Sí. Le ponemos mucha atención. Venimos y nos sentamos y queremos escuchar y estamos atentos, ¿verdad? Y tal vez mi manera de acercarme a la Biblia es pongo un video, pongo un podcast, vengo a la iglesia y de verdad estoy así, ¿verdad? Aquí sentadito, poniendo mucha atención, ¿verdad? Tratando de escuchar y algunos también tratando de decir, bueno, ¿cómo es lo que se está enseñando? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Verdad? Todo ese proceso. Pero en un sentido nosotros pareciera que somos los que estamos estudiando esta cosa, ¿verdad? Que le llamamos la Biblia. ¿Y eso está mal? No, no está mal, para nada. Sin embargo, a mí una de las cosas que me recordó este profesor cuando me hizo la pregunta es que me había olvidado la otra parte. Porque la Biblia, si nosotros decimos que es la palabra de Dios, estamos hablando no de que esto es un libro mágico, ¿ok? Esto no es un libro mágico, ¿verdad? Por eso es como decir, bueno, voy a hacer así. ¡Ta! A ver qué dice. También mandó, vean lo que me tocó aparte, excelente ejemplo. También mandó que colgaran de un árbol el cuerpo del rey. Y ahí lo dejó hasta anochecer. A esa hora mandó que bajaran el cuerpo y que lo tiraran a la entrada de la ciudad. Después lo cubrieron de un montón de piedras, las cuales todavía estaban allí, ¿verdad? Entonces no es como decir, bueno, ¿y ahora qué Dios me quiere decir con eso? Porque aquí me está hablando. O sea, no es un libro mágico, pero es la palabra de Dios. Y cuando nosotros decimos que esto es la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios ejerce su autoridad hacia nosotros a través de esta palabra. No son mágicas,
pero Dios nos dejó esto. Ahora, son mensajes entonces de un Dios distante que nos dejó hace mucho tiempo, hace años, entonces nos dejó esto, pero es un Dios distante. ¿O serán mensajes de un Dios activo en el presente y en nuestras vidas, aún en medio de nuestras aflicciones? Porque las aflicciones son bien interesantes, y yo sé que ustedes saben esto. Las aflicciones o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios, pero normalmente no quedamos como igual, ¿verdad? O la estamos pasando difícil y más bien nos agarramos de Dios como antes no lo hacíamos o hacía rato no lo hacíamos, o nos vamos por allá y hacemos las cosas por nuestra cuenta. O nos fortalece, ¿verdad? Ahora, en realidad, y esto es bien interesante, en un sentido, nosotros somos los objetos, porque Dios actúa en nosotros a través de su palabra, en ese sentido. Entonces, sí, yo estoy aquí estudiándola, ¿ok? Bien, pero la palabra de Dios me estudia a mí. ¿Ustedes alguna vez han sentido eso? ¿O han percibido eso? Estar leyendo un texto bíblico, o de nuevo, una enseñanza que alguien viene y da, o un video que vieron, y ustedes dicen, ay, pero más bien esto, ¿cómo esto? O sea, está leyendo mi corazón, ¿verdad? Voy, don Jorge. Quiero seguir. Se está leyendo mi corazón esto. Y eso es fuerte. Ahora, yo me di cuenta que me había olvidado de eso. O sea, este texto lo he leído 1000 veces. Lo he escuchado. ¿Ustedes lo habían escuchado antes? Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Es cortante más que cualquier espada de 2 filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación ahora cuando hablábamos de poca raíz? ¿Verdad? Que a la final es lo que estábamos hablando. Porque yo me di cuenta, por lo menos en mi caso, no sé si sea su caso también, capaz que sí, que a mí se me olvidó esta verdad. Y yo estaba demasiado enfocada en, yo soy la que estudio. Yo soy la que estudio la Biblia. Y no es que no haya momentos donde la Biblia me haya estudiado a mí, pero no estaba siendo intencional en eso. En Dios, que tu palabra me examine, me estudie, me inquiete para que no sea simplemente una idea bonita que escuché un domingo. Que pase algo más en mi vida. Decía que tiene que ver quizá con lo que decía Randall, porque capaz que lo que deberíamos de hacer en ese ejercicio es, si algo me apeló, sacar un tiempo en la manera en cómo usted funcione, para seguirle dando vuelta a eso y decirle, Dios, ¿cómo me quieres examinar hoy a través de esto que en este momento conmovió mi corazón? Y no dejarla ahí, con una raíz así, enanita, ¿verdad? Sino dedicarle un tiempito a rumiar un poco más en aquella cosa que quizás en el momento te golpeó, te animó, te consoló, te bendijo, lo que sea que Dios haya producido. Pero yo me había olvidado de esta verdad, de que la palabra de Dios es viva, de que Dios actúa en ustedes, de que Dios actúa en mí a través de su palabra. Él actúa a través de su palabra. No es solo un libro muy interesante de estudiar con buenos consejos para seguir. Es la palabra de Dios que tiene vida, que tiene poder, que si tenemos un corazón duro, dice que es más cortante que una espada de 2 filos, que entra hasta lo más profundo del alma, del espíritu. Pero yo sí creo que aquí también si le damos bola, ¿verdad? Si le ponemos atención, porque hay muchas distracciones. Que algunos de ustedes también lo decían, hay tantas distracciones. Si le prestamos atención, entra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Vean que dice, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que yo no puedo hacer, lo que nadie más puede hacer con vos, lo hace la palabra de Dios. ¿Verdad? Don Jorge. Estudia a nosotros. Yo creo que es como lo que pasa cuando la persona llega por primera vez a escuchar un
una predicación y resulta que a veces piensa la persona que dice, pero ¿quién le vino con los chismes al pastor? ¿Verdad? Y me lo está tirando todo a mí, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que, y aún todavía después de tantos años nos sigue hablando directamente, todos los días y cada vez que leemos la palabra. Eso que leí hoy en la mañana era parte, como digamos que formó parte de lo que Daniel le dije porque me pidiera el favor de leerlo. Y de verdad es que somos olvidadizos. Cuando yo converso con Gelo, hablamos mucho de ese tema y yo le digo a él, es que somos muy olvidadizos y no aplicamos nada de lo que leemos. Y la palabra dice, y en el Salmo 125:1 dice que debemos de ser como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece. Los que confían en Jehová, debemos de ser como el monte de Sión. Esa convicción, como dice Pablo, de en quién hemos creído, ¿verdad? Entonces, interiorizar esa palabra y nos cuesta mucho. Y nos cuesta a todos, ¿verdad? De nuevo, raíces cortas, ¿verdad? Raíces cortas. Hablábamos también hace un tiempo en esta clase que estoy con mis compañeros, son de diferentes países. Y hablábamos de que una de las cosas que es, podríamos decir en un sentido, una crisis en la iglesia hoy en día, es que sabemos mucho, pero vivimos muy poco. Nos cuesta mucho vivir, sí o no, la palabra de Dios, lo que sabemos. Si somos sinceros, nos cuesta. Yo no digo que no nos esforcemos. Quizás vos te estás esforzando, te has esforzado. Pero aún así, ¿cuántas veces nos damos cuenta de que no vivimos muchas veces lo que creemos? ¿Verdad? Y ustedes saben que, o asumo que saben, que lo han notado, que nosotros cuando enseñamos aquí, una de las cosas que somos muy intencionales en modelar, es que nosotros no somos perfectos y es más, diría, no somos mejores que ustedes, ¿verdad? Dios nos ha dado una tarea y unas habilidades y una oportunidad para compartir lo que hemos aprendido de Él. Pero no es como que nosotros ya estamos allá y, ¿verdad?, prueba superada. Me acuerdo que cuando Steph facilitó el tiempo de oración hace unos meses atrás y puso la canción esta, la de Jesús Adrián Romero, la y esperaré. Ese día yo les dije, yo estoy orando para que para el cumpleaños de Rodri ya estemos en Uruguay y todo. Y como decía Rodri, aquí estamos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, y si no pasa, ¿qué voy a hacer? Cantar la canción, ¿verdad? Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón, ¿verdad? Dice esa canción. Y a ver, ¿que ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Porque de verdad para nosotros es un deseo irnos a Uruguay, de nuestro corazón. Rodri y yo podríamos decir que es de esas cosas que decimos, es que ya esperamos demasiado tiempo. Son años, 14 años esperando. No es demasiado ya. Entonces no ha sido fácil la espera. Hay momentos donde sí, ¿verdad? Estamos como Job, doña Leda, momentos donde decimos, sí, estamos confiando y sabemos que nuestro Señor es bueno y que en su tiempo, ¿verdad? Momentos donde la fe va, y hay momentos donde no. Hay momentos donde se me olvidó todo, se me olvidó el gozo, se me olvidaron las promesas del Señor, se me olvidó y empiezo a dudar y a cuestionarme cosas y me enojo y me frustro. Me pasa. Me ha pasado. ¿Verdad? ¿Verdad? No, ni me diga, doña C, ni me acuerdo ese texto. Que dice doña C que para el Señor un día son como 1000 años. Le digo que ni me acuerde. Pero, o sea, les cuento todo esto, ¿verdad? O a veces ustedes han visto que pasamos y contamos cosas, porque vea, es importante que nosotros entendamos que todos a la final estamos en el mismo barco, muchas veces luchando con las mismas cosas. Quizás por razones diferentes. Quizá para mí yo quería estar en Uruguay hoy, no quería estar aquí, pero acá Dios me tiene. Estoy tratando de estar con la mejor actitud, con el mejor corazón, con la mejor alegría, pero los planes de Dios y los míos no coincidieron. ¿Verdad? Pero, a ver, ¿a quién le gusta cuando eso pasa? A mí me gusta cuando mis caminos y los de Dios coinciden. ¿Verdad? O sea,
Sí, y ese es el tema, ay, se me olvidó doña Mire, vean, ese es el tema. Yo me sé todos esos textos y la mayoría de ustedes seguro también, lo podemos citar, recitar, pero ¿y qué? Y en el momento donde esos caminos no coinciden, en el momento de la aflicción, en el momento donde vos decís, ¿verdad? Como les decía ahora, pero yo he estado tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué parece que el deseo de mi corazón a Dios no le importó? Ahí es el momento donde saberme el texto de memoria puede ayudar. Si yo he permitido que eso eche raíz o aprovecho ese momento de dificultad más bien para que eche raíz. Pero el tema es que cuántos textos no sabemos y que tampoco los vivimos. Un gozo y se secó. Un gozo y se secó. Entonces, yo no vengo aquí a decirles que tengo la respuesta completa de qué es esa poca raíz. Por eso también hice este ejercicio al inicio. Yo creo que ustedes apuntaron a muchas cosas muy importantes, que van desde mi corazón, que van hasta el tiempo que dedico con Dios, que van hasta el hecho de qué hago después de que algo me ha impactado, ha llamado mi atención en un momento. Muchas razones. En un sentido sí, ¿verdad? Porque digo que en un sentido porque yo creo igual que a pesar de nosotros, Dios siempre sigue haciendo algo. Si no fuera así, ahí sí estamos fritos. Pero el otro factor que yo quiero traer aquí a la mesa es, si la palabra de Dios tiene vida y tiene poder, yo quiero ver esto en mi vida, siendo real. Yo quiero ver que esa palabra profundice en mi corazón, que no se me olviden las verdades de Dios cuando viene el momento difícil, cuando no me siento bien, cuando no estoy con la confianza hasta aquí, hasta el cielo, sino la tengo hasta el suelo. Quiero ver eso. Quiero pensar que nada más el texto bíblico ese que me sé de memoria no son solamente unas palabrillas que suenan bonito, sino que es real. Pero vean, no quiero que ustedes me lo digan, ni quiero que nadie se lo diga a ustedes, quiero que lo vivamos. ¿Me explico? Porque el problema que tenemos es me pueden recetar 10 textos bíblicos y ya me lo sé, ¿y qué? Igual yo a ustedes. Pero yo quiero ver algo más. Le pido a Dios algo más, ¿verdad? Quiero que Él tenga misericordia de mí en cuanto a eso. Y quiero que tenga misericordia de ustedes. Porque si es que yo realmente estaba viendo esto con demasiados ojos de detective, hoy quiero que el detective sea la palabra de Dios hacia mi corazón y hacia mi vida. Necesito que me examine a mí. Necesito ver este poder que Dios tiene a través de su palabra, siendo real en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos. Lo necesito, lo necesito. Voy a pasar. ¿Quién quería? Bueno, el Señor sabe de qué me libra con no permitir tal situación, ¿Sí? Por ejemplo. Sí, y puede ser, ¿verdad? Pasa. Voy a pasar porque quiero que hagamos algo después de esto y quiero tener ese tiempo para hacerlo, ¿ok? Ahora, Lourdes hacía una muy buena pregunta y creo que este texto que viene quizás nos responde en parte la pregunta que decía Lourdes, ¿verdad? ¿Qué serán esas piedras? ¿Qué serán esas piedras que quizás están impidiendo que esa, ¿verdad? Plantita, esa semilla eche una raíz más profunda? Y Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Y quizá por ahí van las piedras. ¿Qué tenés que quitar? Malo que hay en tu corazón. ¿Qué tenés que quitar en tu corazón? Que vos sabés que está sucio, que no está bueno. Vean que es interesante que dice, acepten con humildad. Capaz que eso malo y sucio es orgullo, pero por si yo ya sé. Pero ya esto me lo han hablado un montón de veces, ¿sí? ¿Verdad? Y de nuevo, vean, a veces Dios trae un mensaje para nosotros y se los digo como quien también lo hace, ¿ok? Como quien también hace esto. Hay un mensaje de Dios y vos no estás ni siquiera a veces escuchando lo que Dios te está diciendo.
a través de alguien, a través de un texto, a través de una canción, lo que sea. Vos estás pensando, sí, yo ya sé, ¿y qué? Entonces, no estamos aceptando con humildad, estamos aceptando con orgullo. O sea, entonces no estamos aceptando. ¿Me explico? Sí, ya yo sé, ya yo sé. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo sucio? ¿Qué es lo que nosotros quizás deberíamos sacar de nuestro corazón para poder aceptar con humildad esta palabra? Porque vean lo que dice el texto. Dice que esta palabra tiene el poder para salvarnos, para salvar tu alma y mi alma, que tiene poder. Entonces, aquí la pregunta para cada uno de nosotros es, no solo qué tienes que quitar de tu corazón, es una buena pregunta, hacétela. ¿Cuáles son esas piedras que tienes que quitar? Sino también es con qué actitud hemos recibido la palabra de Dios. ¿Verdad? Y de nuevo, yo quisiera pensar que en este mismo texto la Biblia está haciendo lo que dice aquí. Que entre esto profundo a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu. Que si hay algo que tienes que sacar, que está impidiendo que la palabra de Dios realmente dé fruto, que quizás es yo ya sé. Pueden ser muchas otras cosas. Que hoy podamos sacarlo de nuestro corazón. Tuvimos una experiencia hace poco, Rodri y yo, con la hija de unos amigos. Tiene 4 añitos, es lindísima, es chispa, ¿verdad? Esos chiquitillos que son vivos, ¿verdad? Y habla súper bien. Y un día estábamos comiendo con ellos y estábamos, ¿verdad? Para orar por la comida. Entonces resulta que fue que oraste vos, ¿verdad? Bueno, no sé quién oró, pero Rodri tenía los ojos abiertos. Entonces le dice, ella se ora con los ojos cerrados, ¿verdad? Le dice así. Entonces Rodri le dice algo así como, es que a mí me gusta orar con los ojos abiertos, le dice Rodri, porque ¿cómo crees vos que la gente podía darse cuenta de lo que Jesús estaba haciendo si tenía los ojos cerrados? De alguien tenía que ver para poder darse cuenta de lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Le dice Rodri. Y ella se quedó como así, ¿verdad? Pensativa. Y bueno, ya comimos. Nos volvimos a ver con ellos unos días después. No, fue que el papá nos mandó un video que estaban, ¿verdad? Por comer no sé qué. Iban a orar ellos para comer y ella le dice al papá, no papá, se ora con los ojos abiertos. Porque así vamos a ver la gracia o la gloria de, ¿la que dijo? La esperanza de Jesús. Eso fue lo que ella se quedó. Vamos a orar con los ojos abiertos porque así podemos ver la esperanza de Jesús. Y eso vieran cómo me confrontó y yo le decía a Dios. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser como niños. ¿Verdad? Fue algo tan sencillo. Pero esta pequeñita, ¿verdad? Ustedes la vieran, es una mirrusca así linda, dulcita, es muy linda la niñita esta. Cuando vinimos y compartimos esto, no se puso. ¿Por qué? No sé si esto tendrá sentido o no, tal cosa, ¿verdad? Con la actitud que a veces tenemos nosotros los adultos, ¿no? O sea, ella lo agarró y lo aplicó de una, ¿verdad? Y hasta, por decirlo así, le recordó al papá lo aprendido, que había que estar atento para ver lo que Jesús hacía. Entonces me confrontó mucho. Lo aplicó de una vez. ¿Y saben qué? Yo creo que en el corazón de esta pequeñita, probablemente ella tiene menos malo, menos sucio. Y sin duda, muchísimo menos orgullo que muchos de nosotros en nuestro corazón. Y yo creo que eso le ayuda a ella a poder practicar con esa sencillez. Porque vean, el evangelio no era solamente para la gente erudita, intelectual, era para todos, desde la gente más simple, más sencilla.
hasta la gente que también tenía una gran educación, era para todos. Pero el evangelio muchas veces se practica con poder, sí, con el poder del Espíritu, pero es con sencillez, en cosas pequeñas, pero que cambian la manera en cómo nosotros vivimos nuestro día a día. Sí, Jonathan, cortito. Es que básicamente las pruebas son para eso. Porque, por ejemplo, nos gusta mucho Filipenses 4:13, todos se lo saben aquí, supongo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uy, qué lindo, qué bien. ¿De qué trata el texto? ¿Alguien sabe de qué trata el texto? Antes de eso. ¿Sí? De dinero. ¿Sí? Trata de dinero. Trata básicamente de dinero, de finanzas. Y dice, yo puedo vivir feliz un poquito o puedo vivir feliz con mucho. La prueba de Job duró casi un año. David peca, hace pésimo, todo, horrible. Pero al momento de arrepentirse dice, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. David tenía otros problemas, otros pecados, otras piedras, pero el interés económico de posición no era un problema para David. Y Dios va a seguir tratando con nosotros con las pruebas para quitarnos esas piedras. Y ese es un tema bien interesante, ¿verdad? Porque volviendo aquí al asunto, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? El problema es, tenía poca raíz. Y eso se evidenció cuando. El problema no fueron las aflicciones. El problema es que en el momento difícil es donde se evidenció la poca raíz que tenía, el fruto, lo que parecía que estaba, ese gozo, muy cortito. Entonces sí, vamos a seguir viviendo momentos difíciles, ¿verdad? O sea, creo que aquí no viene al caso decir y no va a pasar, no, es mentira. Seguirán viniendo, pero ¿cómo vamos a seguir enfrentando nosotros esos momentos difíciles? Y vean, de nuevo, y aquí les sigo hablando con mucha sinceridad, porque como les decía, no les estoy hablando todo esto como diciendo, ¿y ustedes por qué no hacen esto? Estoy queriendo animarnos juntos, porque yo creo que todos luchamos con vivir a Dios en los momentos difíciles. Y yo le decía al Señor, Dios, yo sé que cuando las cosas no se han dado como yo quiero, me cuesta mucho ver que me amas y que de verdad te intereso. Me cuesta mucho, ¿verdad? Y en mi caso, al revés, fue porque mis papás, la verdad, me consintieron tanto, que entonces me cuesta entender por qué, si mi padre es bueno, no me da lo que creo que si mi padre terrenal, ¿verdad?, hubiera tenido la posibilidad, me hubiera dado. Y quizás otros es al revés, ¿verdad? Porque parece que mi padre Dios es como mi padre terrenal que nunca me prestó atención, me abandonó, nunca me dio ni bola, ¿verdad? O sea, en fin, lo que cada uno de ustedes sea su realidad. Pero en mi caso más bien es ese, o sea, si mi padre terrenal me hubiera dado todo, mi papá, sí, ustedes que lo conocieron, me hubiera dado el cielo si él pudiera, él era así. Entonces me cuesta más bien a mí entender por qué Dios no, ¿verdad? Porque Dios sí permite que pasen ciertas cosas. Entonces le decía a Dios, vos sabés Dios, que cuando la situación no se da como yo quiero, a veces no me porto bien, no pienso lo mejor de vos, peco contra vos porque no pienso de vos como un Dios bueno que tu palabra dice que sos. Pero quiero algo. Quiero hacer algo esta vez diferente. A pesar de que me sienta como me sienta, que esté enojada, que esté frustrada, que esté tal vez pensando de vos no lo que debería de pensar según lo que tu palabra dice, no importa, voy a ir hacia vos igual. Me voy a acercar a ti y voy a conversar contigo. Y te voy a decir lo que está en mi corazón y no voy a hacer berrinche. Y si hago berrinche, te voy a pedir perdón y me voy a volver a acercar. No me voy a quedar ahí en un rincón haciendo berrinche. Porque eso no está bien. Porque yo quiero madurar y yo quiero crecer. Aquí parada en donde estoy hay muchas cosas en Dios en las que no es que yo soy la persona más madura. No, vieran ustedes a mí haciendo berrinches. Porque Dios no me ha dado lo que quiero. ¿Verdad, Rodri? Que no me deja mentir.
No, ustedes dirían, ay, pero ¿cómo, Alexandrita, tan lindo que enseña? No, me vieran a mí haciendo berrinches. Pero ¿saben qué? Yo estoy cansada de más bien parecer, ahí sí, una niña de 3, 4 años haciendo berrinches cuando soy una mujer de 43, que quiero ser más madura en Cristo, que no quiero seguir haciendo berrinches el resto de mi vida. O sea, yo quiero que esa semilla dé fruto y cambiar. Pero ahí sí hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. Mi decisión, ¿cuál ha sido? Voy a buscar a Dios, a pesar de mí. Si Dios ya sabe por sí lo que usted piensa y lo que yo pienso, como que si Él lo tomara por sorpresa, Él ya sabe. Pero entonces, voy a ir a vos. Vos sabés mi corazón. Pero yo quiero no que mi gozo se esfume. Yo quiero que más bien eche raíz profunda. Y para mí eso se traduce en que pueda madurar en Cristo, ser más como Él. Ser más como Él. Ok, nada más Dani y Lourdes, no, pues nada más Dani, porque vamos a hacer algo más. Y cortito, Dani, ve a ver. Aunque sea el pastor, le paso la tijera. Creo que estaba meditando mucho lo que dice el texto, de que se recibe con gozo, pero su gozo dura poco, por tener poca raíz, al venir la aflicción o la persecución, por causa de la palabra, no por causa de mi pecado. Sí, lo que decía al inicio. Entonces, creo que muchas veces lo agarraba para mí meditando en eso. ¿Cuántas veces por querer abrazar realmente lo que Dios me dice que haga, le puedo hacer un berrinche a Dios? Que es parte de obedecerle al Señor y que el Señor quiere que yo permanezca en el gozo, incluso por medio de la aflicción, de obedecerle. Pero ¿cuántas veces podríamos estar en el otro lado y decir, no, es que esto me está pasando porque es parte de la aflicción del ser hijo de Dios y no porque es mi pecado que me está provocando esa aflicción? Y si es mi pecado la que me produce la aflicción, entonces soy la tierra del camino que es dura y no he entendido. Si es que ya estoy aplicando la palabra y estoy obedeciendo la palabra y a causa de obedecerla viene la aflicción o la persecución, entonces ahí es donde puedo aprender a echar más raíz en Él y permanecer en Él. Entonces sí, me llama mucho la atención porque viéndolo para mí yo decía, qué fácil es para mí a veces echarle la culpa a Dios de que es su elección o decir que es parte de cuando puede ser una consecuencia de mis propios errores que yo no he querido entender y rendirlos. En vez de decir, Padre, descanso y confío en ti. Y a veces se nos confunden los dos, ¿verdad? Yo creo que a veces como que no nos damos mucho cuenta de cuándo han sido nuestras decisiones. A veces es difícil, creo, de definir. Entonces, bueno, esto ya lo mencioné, creo que una de las causas de la poca raíz es olvidar que la palabra de Dios no solamente es un librito, sino que es viva, que tiene poder, y que es un medio que Dios usa para hablarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para animarnos y para transformarnos. Y esta verdad ya en sí misma es de mucho gozo. Dios, quiero que me hables, ¿verdad? Como dicen, bueno, acá está. Si no abrimos nunca la palabra, ¿cómo Dios nos va a hablar? ¿Cómo lo vamos a escuchar? Sí, Dios puede usar otros medios perfectamente y ojalá es fácil, como siempre dicen, es, acá está. Y esa verdad es motivo de mucho gozo. Entonces, preguntas, damas para pensar. ¿De qué manera cambia tu acercamiento a la palabra de Dios? Recordar que es viva y tiene poder. No sé si a alguien más como a mí se le había olvidado, ¿verdad? Esa verdad. Pero cambia de alguna manera tu manera de acercarte a una enseñanza cuando venís aquí, cuando escuchas algo en el carro, en tu casa, cuando alguien te habla acerca de Dios. ¿Y de qué maneras necesitas ver la palabra de Dios actuando en ti hoy? ¿Cómo vos necesitas hoy ver que la palabra de Dios actúe en tu vida? ¿En dónde necesitas ver que eso eche una raíz profunda? ¿En qué áreas? En mi caso, sin duda, en la paciencia y la confianza. Ahí para mí estamos ahorita, ¿verdad? Estamos pateando piedras a ver
si logramos hacer que la raicita profundice. ¿Dónde vos necesitas ver la palabra de Dios actuando hoy en vos? Quitemos del suelo de nuestro corazón todo lo malo, lo sucio y aceptemos con humildad la palabra que se nos ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar nuestra alma. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? Esto es lo que aquí quería llegar. Vamos a sembrar, le puse, ¿ok? Cada uno de nosotros va a ser un instrumento de Dios para ir a sembrar algo bueno de Dios en la vida de otra persona. Y de nuevo, ya saben, ¿verdad? La instrucción siempre es: no se vale quedarse con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija. Vaya, busque a alguien más, ¿de acuerdo? Que no sea su familia, la hermana, etc. Entonces, primera instrucción es: cada uno de ustedes va a recordar un pasaje o una enseñanza bíblica que ha podido aplicar en su vida y ha dado fruto. Y quiero poner de ejemplo el testimonio que nos dio Dani. A mí, Dani, el testimonio que diste me conmovió profundamente. Me recordó, sin duda, la fidelidad de Dios. Y yo creo que vi las caras de muchos de nosotros. Creo que Dios usó el testimonio que contaste para recordarnos que eso que quizás se ha vuelto solamente una idea es una verdad. Dios es fiel. Él es fiel. Él ha sido bueno. Entonces, quizás tu enseñanza bíblica puede ser: el Señor es mi pastor. Pero aquí no se vale que sea un texto X, que es de mi texto favorito, porque usted no ha podido aplicar. ¿Ok? Tiene que ser un texto que usted haya podido aplicar en su vida. Si es Dios es amor, es porque usted ha podido entender algo del amor de Dios y quiere compartirlo con alguien más. ¿De acuerdo? Entonces, un texto o una enseñanza bíblica que ha podido aplicar y que ha dado fruto. Segunda parte de la instrucción: vas a buscar a alguien, como dije, que no sea de la familia, y comparte con esa persona ese texto bíblico o esa enseñanza bíblica, ¿de acuerdo? Y lo vas a acompañar con una historia real de tu vida. Entonces, de nuevo, lo que hizo Dani hoy ya me dio el ejemplo perfecto para lo que yo quería hacer, donde se vea cómo se aplicó esa enseñanza, el fruto, las bendiciones, el cambio, el crecimiento que produjo. Y vean, esto es clave. No es nada que sea súper complicado ni difícil, ni yo no tengo nada para decir. No, vea, sea sincero, sea sencillo, abra su corazón. Cuenta un testimonio de algo, de tu vida a otro. Así como Dani nos edificó hoy con lo que él nos compartió, nosotros edifiquemos a alguien más contando algo de tu vida. ¿Ok? No tenés que ser experto, erudito, súper difícil, si ni siquiera logras publicar el texto bíblico, pero vos sí sabes que Dios ha sido bueno con vos y querés hablar algo de eso, habla algo de eso. Pero da testimonio de algo. Y puede ser algo que haya pasado este año o algo que pasó, sí, hace 40 años atrás. No importa, ¿de acuerdo? Pero algo que vos querás contarle a alguien más, que va a ser una semilla valiosa, que va a hacer que esa palabra de Dios, que quizás ya conocemos, cobre vida, porque cobra vida a través de tu vida, de lo que Dios ha hecho en vos. Ahí cobró vida esa palabra. ¿De acuerdo? Y entonces, cada uno de nosotros, cuando escuche a esa otra persona hablar la historia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atesorar esa historia, esa semilla de la palabra de Dios, que es viva, que es poderosa, que está siendo sembrada en tu corazón a través de eso que esta otra persona te está contando. Vamos a escuchar con atención, ¿ok? Y ahí vamos a limpiar el corazón de lo sucio, de lo malo, del orgullo, y lo vamos a escuchar con humildad y atesorarlo en el corazón. Nota cómo la palabra de Dios ha sido vida o ha cobrado vida en la vida de tu hermano y deja que eche raíz profunda. Y finalmente, estemos atentos y seamos sensibles. Si Dios pone en tu corazón orar por el otro, ora por el otro. Vean la pregunta que hice hace un rato. ¿Cómo te gustaría que la palabra de Dios cobre vida en vos? Entonces, si quieren orar por eso uno por el otro, háganlo, sean sensibles. Si es darle una palabra de ánimo, dale una palabra de ánimo o alguna otra cosa. Si hay algo que Dios te pone en el corazón a hacer, hacelo. Cada uno de ustedes es una
canal de bendición, puede ser un canal de bendición para otro, porque el Espíritu de Dios está en ustedes, así como está en mí. Está el mismo Espíritu de Dios en ustedes. Entonces, hagamos lo que tengamos que hacer y seamos de bendición el uno para el otro. ¿Ok? Con esto vamos a cerrar. Entonces, ya no voy a pasar más a decir, entonces, bueno, ya terminamos, ya, ¿ok? Vamos a terminar con este ejercicio donde ustedes van a conversar, se van a contar la historia. Si ustedes nada más tienen 15 minutos y a las 12 se tienen que ir, se van. Si ustedes se quieren quedar más rato porque la historia está buenísima y vale la pena quedarse un ratito más, se quedan un ratito más. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a buscar a alguien con quien quieran conversar y ahí quedan el ejercicio.